Continuando con la unidad 7 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.7, arcos congruentes. Problema inicial. Compara la medida del ángulo BPA con el ángulo BPC en la siguiente figura si el arco CD es congruente con el arco AB. El arco CD y el arco AB son los que tenemos acá en color rojo en la imagen. Este es el arco CD y este es el arco AB. Ya que tienen la misma medida, están marcados con un mismo color. Tenemos acá esta información. La notación AB significa la porción de arco comprendida entre el punto A y el punto B. Bueno, para realizar esta demostración, vamos a realizar una construcción auxiliar. Vamos a construir los ángulos BOA y DOC, trazando radios a los puntos C, D, A y B, como lo tenemos en esta imagen. Observen, a los radios los tenemos en color rojo. Recuerden que los radios tienen la misma medida. Tenemos el radio OC, el radio OD, OA y OB. Al trazar esos cuatro radios tenemos formados los ángulos BOA y DOC, que tienen la misma medida. Esos dos ángulos tienen la misma medida, son ángulos congruentes, ya que subtienden arcos de la misma medida. Y ambos son ángulos centrales, por lo tanto son ángulos congruentes. Observen que el ángulo BPA, que es este ángulo de acá, BPA, es igual a un medio del ángulo BOA, ya que el ángulo BOA es un ángulo central y el ángulo BPA es un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Y como hemos aprendido en clases pasadas, el ángulo inscrito es igual a un medio del ángulo central que subtiende el mismo arco. De igual forma tenemos el ángulo el ángulo DPC, que es este ángulo de acá, DPC, subtiende el mismo arco que el ángulo central DOC. Por lo tanto, este ángulo inscrito es igual a un medio del ángulo central. Tenemos ángulo DPC es igual a un medio del ángulo DOC. Por lo tanto, el ángulo BPA es igual al ángulo DPC, ya que ambos ángulos son igual a un medio de dos ángulos centrales que tienen la misma medida, como lo tenemos indicado acá. Conclusión. En una circunferencia, los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida. Tenemos el ejemplo de la clase. Determina el valor de X y Y para cada caso donde el arco CD es igual al arco AB. Tenemos acá en literal A esta imagen. Observen que los arcos congruentes CD y AB están marcados de color rojo. Al observar la imagen nos damos cuenta de que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. Observen que los dos son ángulos centrales, BOA y DOC. Tienen igual medida ya que los dos son ángulos centrales que subtienden arcos de igual medida.
Observen que el ángulo X y el ángulo Y son ángulos inscritos que subtienden los mismos arcos. Por lo tanto, esos dos ángulos, X y Y, son igual a la mitad del ángulo central que subtienden. Y ambos ángulos centrales tienen una medida de 30 grados. Por lo tanto, X y Y son iguales a 15 grados. 30 grados entre 2 es igual a 15. Ahora veamos el siguiente caso. En el literal B tenemos esta imagen, que los arcos congruentes CD y AB están marcados de color rojo. Nuestro objetivo es encontrar la medida del ángulo X y del ángulo Y. Para ello, observemos que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. El ángulo BOA, que es un ángulo central, y el ángulo BPA, que es un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Por lo tanto, el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito. Por lo tanto, la medida del ángulo X es igual al doble de 35 grados. El ángulo X, que es el ángulo central BOA, y 35 grados, que es la medida del ángulo BPA. Ahora 2 por 35 grados es igual a 70 grados. Por lo tanto, el ángulo X tiene una medida de 70 grados. Ahora, por otra parte, observen que el ángulo BOA es igual al ángulo BOC, ya que los dos son ángulos centrales que subtienden arcos de igual medida. Observen el ángulo BOA, es este de acá, coincide con el ángulo X, y el ángulo DOC es este de acá. Subtienden estos arcos de igual medida. Entonces el ángulo Y es igual al ángulo DPC, que a la vez es igual al ángulo BPA, y por lo tanto tiene una medida de 35 grados. Observen que el ángulo DPC es este de acá, que está denotado con la variable Y. Y observen que el ángulo BPA es este de acá, tiene una medida de 35 grados. Y ya que los dos son ángulos inscritos que subtienden el mismo arco que dos ángulos centrales de igual medida, por lo tanto, esos dos ángulos inscritos tienen la misma medida. Eso quiere decir que Y es igual a 35 grados. Para que puedan autoevaluarse, les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno de clase.